Buenos días, mis amados hermanos. ¿Cómo están, mis amados hermanos? Hoy estamos en este primer domingo del mes de febrero, hermanos, segundo mes de este año 2022. Pero agradecidos, hermanos, porque pese a todas las situaciones, Dios aquí nos tiene, hermanos, con su bendición. Y con esa bendición de Dios, hermanos, quisiéramos que la buscáramos a través de la oración para la exposición de esta clase, hermanos, de este domingo. Gracias a todos los que están uniéndose para ver esta clase de escuela bíblica dominical. Les invito a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, llegamos ante tu presencia con agradecimiento en nuestro corazón porque tú estás a nuestro lado. Señor, nos has dado bendición esta semana, Padre, con esta nevada que hemos tenido. Gracias, Señor, por ello. Muy bajas temperaturas, oh Dios, pero gracias, Señor, porque es parte de la obra que tú haces, Señor, del poder tuyo, Señor, para esta tierra en la que estamos viviendo. Te agradecemos, oh Dios, porque bendigas esta lección que vamos a ver hoy. Señor, esta lección de mucha bendición para nuestras vidas, en la vida de José, a quien tú usaste, Señor, para dar liberación a tu pueblo al estar esclavo en Egipto. Gracias, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú preparas todas las cosas. Señor, todas las cosas tienen un control de ti y te doy gracias por ello, Señor. Así pedimos ahora, Señor, también que sigas dando salud a nuestros hermanos, Señor, que han sufrido, Señor, que han pasado por este COVID con esta nueva variante, Señor, que estamos viendo, Señor, que ha ido mejorando ya las condiciones. Te agradecemos todo esto, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, estamos viendo cómo empezamos hace dos clases, la vida de José, el hijo de Jacob y el hijo de Raquel, a quien él amó mucho. José, el séptimo de los hijos de Jacob. Y hermanos, la clase del día de hoy se titula La trama de la injusticia. Y vamos a ver el capítulo 39 de Génesis, y vamos a ver los versículos del 21 al 23, y luego vamos a pasar al capítulo 40 para ver del versículo 4 al versículo 8. Entonces, hermanos, hoy es la trama de la injusticia. Hermanos, en nuestro diario vivir enfrentamos usted y yo situaciones adversas, unas de muy poco impacto, pero hay otras de un impacto muy profundo, como pudiera ser que una persona pierda su trabajo debido a una injusticia. Y de esto hay mucho, hermanos, de esto hay mucho. La injusticia hace sentir al hombre soledad, hace sentir al hombre impotente. ¿Cómo defenderse de una injusticia? E incluso la injusticia hace que el hombre se sienta abandonado por nuestro Dios. Hoy día más que nunca, hermanos, tanto la persona de arriba como la persona de abajo, el que tiene como el que no tiene, pone trampas para traicionar a otro y no le importa pasar sobre él. Hay personas que premeditan hacer con su prójimo injusticias. Pero hermanos, usted y yo sabemos que el Dios nuestro, el poderoso Señor, obra de una manera invisible pero real, invisible pero real, para el bien de sus hijos. Incluso cuando alguno de sus hijos le cometan una injusticia, usted y yo, hermanos, debemos de estar confiados en nuestro Dios. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas, aun cuando le hacen injusticia, todas las cosas obran para bien. Hermanos, si usted o yo hemos sido víctimas de alguna injusticia, cobremos ánimo, tengamos ánimo y confiemos en nuestro Señor. Él está con nosotros. Así estuvo nuestro Dios con José. José es un hombre con el que se cometieron muchas injusticias, desde lo que sus hermanos hicieron con él. ¿Sí? Hermanos, pero José
Era fiel a nuestro Dios. Él esperaba a nuestro Dios por la enseñanza que su padre, su padre le dio. En circunstancias no ideales, José estuvo dependiendo de Dios. Dios estaba guiando las cosas. Él fue puesto en prisión. Fue injusto, hermanos, lo que se cometió con él. Pero José no se rindió a pesar de la injusticia en su contra. Lo que él hizo fue poner su fe en Dios, y solo nuestro Dios, que es bueno, tenía y tiene todo para animarnos y sacarnos de cualquier injusticia que el hombre cometa contra nosotros, o como se cometió contra él. Hermanos, recordemos que José fue llevado a Egipto, fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto y fue vendido como un esclavo. Y llegó así a casa de Potifar. Potifar llegó un momento dado en que lo puso muy en alto, claro, pasaron muchos años. A sus 28 años, después de 17 que tenía cuando fue vendido. Pero José era, voy a usar ese término, guapo, y la ama de la esposa de Potifar lo acosó y lo culpó de inmoralidad sexual. Lo acusó de que quiso abusar de ella. Y así, de esa manera, José, al enterarse Potifar, José fue llevado a la cárcel, al calabozo de los presos del rey, como que ahí en la misma casa de Potifar, por ahí estaba la cárcel donde se apresaban a los presos del rey, según nos lo dice el capítulo 39, versículo 20. Hermanos, vamos a ver esta trampa de la injusticia y vamos a ver el primer punto, hermanos, que le he puesto por título, que en la injusticia nuestro Dios está con todo aquel que es fiel. Dios está con el que es fiel. Vamos a ver los versículos 21, 22 y 23 en este primer punto. Dice el versículo 21, hermanos, de este capítulo 39. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, una vez más vemos cómo nuestro Dios estaba con José. ¿Sí? Todo en donde estaba José, Dios le prosperaba. Ahora José está en la cárcel, y claro, está en la cárcel injustamente. Hermanos, recordemos, hermanos, una pregunta. ¿Dios estuvo con José en el pozo? Claro que sí. Cuando fue echado en aquel pozo, Dios estuvo con José. Dios estuvo con José cuando fue vendido como esclavo en casa de Potifar. Claro que sí. Dios estuvo con José, hermanos. Ahora, ¿Dios podría estar con José al estar en la cárcel, preso injustamente? Claro que sí, hermanos. Dios estará con José al estar en la cárcel, preso injustamente. Hermanos, como nos damos cuenta, ninguna de las situaciones, por muy difíciles en las que José estuvo, o terribles en las que estuvo, hermanos, podrían desviar o quitar el plan por el que nuestro Dios estaba preparando, estaba haciendo que José creciera para el plan que Dios tenía para años después. Usted y yo lo sabemos porque lo encontramos escrito en la Biblia, pero José no lo sabía. José no lo sabía. Así es que era muy difícil, hermanos, pero José estaba confiando y esperando a nuestro Dios. ¿Por qué tuvo José éxito en las cosas por las que él pasó? Miren, los versículos 2, 3 y 5, hermanos, del capítulo en que estamos, 39, nos dicen, el 2, 3 y 5. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.
versículo 3. Y vio su amo, Potifar, que Jehová estaba con él. En el versículo 2, Jehová estaba con José. Versículo 3, su amo, Potifar, vio que Dios estaba con José. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? A causa de Jehová. ¿Por qué tuvo éxito entonces José? Porque la bendición de Dios estaba con él. Bien, hermano, y ahora que está encarcelado injustamente, acusado falsamente, ¿qué dice la Biblia? Versículo 21 de este capítulo 39. Pero Jehová estaba con José. Otra vez, hermanos, Jehová estaba con José. Ese es el asunto, hermano. Ese es el éxito en la vida de este hombre llamado José, este hijo de Jacob. La bendición de Dios estaba con él. Estaba encarcelado injustamente, correcto, pero Dios estaba con él. Dios estaba con José, hermanos. ¿Sí? En el versículo 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. ¿Qué le parece, hermano? ¿Se da cuenta? En la terrible condición de José y siendo encarcelado injustamente, ser esclavo y haber sido echado en la cisterna, Dios bendecía a Jehová. Hermano, un siervo de Dios como José lo era, y aún en las circunstancias en que se encontrara, usted y yo podemos ver que siempre el siervo está al servicio de su amo. Y su amo, que es Dios, le honra y le prospera en todo lo que emprende. Este es José, el que no soñó por las que él había de pasar. Te vuelvo a decir que José no soñó por las que él iba a pasar. Pero hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:28? Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios nunca abandona a sus hijos. Misericordia en hebreo es hesed. Y aquí denota el corazón misericordioso de nuestro Dios. Y Dios mismo quería mostrar su gloria en la vida de este joven hebreo que es José. Hermanos, usted y yo somos hombres y mujeres creyentes en el Dios Todopoderoso. Y la Biblia, así como estuvo con José, nuestro Dios, en este capítulo 39, así, hermanos, nuestro Dios está con usted y conmigo, mostrando su misericordia, mostrando su gloria, para que otros vean, hermanos, lo que Dios puede hacer en su vida y en la mía. Pero solo necesitamos ser hombres y mujeres fieles a nuestro Dios. Fieles a nuestro Dios, hermanos. En todas las situaciones de injusticia, hermanos, usted y yo siempre recordemos que nuestro Dios quiere que seamos fieles a Él. Y Él va a estar con nosotros. Así, hermanos. En el versículo 22 nos dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Hermanos, José, Dios lo bendijo en casa de Potifar y le dio todo el puesto más alto en su casa y estuvo a cargo de ese puesto que Potifar le dio. Tenía el poder todo en la casa, pero excepto no podía tener su mujer. Y eso así se lo dijo José a su mujer. Se lo dijo a la mujer de Potifar. En todo puedo hacer, pero tú no. Tú estás reservada para tu marido. Yo no puedo hacer eso porque cometería un pecado para con Dios. Porque entonces también José sabía que como esclavo y hacer lo que la mujer le pedía, José
merecía la muerte. Y hermanos, al llegar a la cárcel ahora, el jefe de la cárcel le entrega a José todo el trabajo de la cárcel, hermanos, porque Dios puso misericordia en José y halló gracia al jefe de la cárcel en José y le entregó todo lo que había que hacer allí y José lo hacía, hermanos. Qué bendecido era José, hermanos. Dios prosperaba todo donde José estaba. Cuando usted y yo somos fieles al Señor, hermanos, Él nos da gracia ante los ojos de todas las gentes. Si estamos en el trabajo, si estamos en la escuela, si estamos con los vecinos, si estamos donde estemos, Dios, por la fidelidad suya y mía ante Dios, nos da gracia ante los ojos de todos los que con quien usted y yo convivimos. Aquí el jefe de la cárcel le da a José todo a su cuidado, tal como lo hizo Potifar en su casa. Así como a José, su amo Potifar le puso todo en sus manos, todo lo que tenía, según nos dice el 39:8. Ahora este jefe de la cárcel hace lo mismo. Puso en manos de José todo el cuidado de los presos en la cárcel. Pero hermanos, así como con Potifar, José, aun cuando tuviera todo en sus manos, él seguía siendo un esclavo. Ahora en la cárcel, pues él seguía siendo un prisionero. Así es el asunto, hermanos. Pero tenía José una gran bendición de que Dios estaba con él. Hermanos, Dios siempre bendice la fidelidad de sus siervos. Por ello, en José, todo lo que él hacía, él prosperaba. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba con José. Así que en cualquier situación, por difícil que sea, no perdamos, hermanos, no perdamos nuestra relación con el Señor. No descuidemos nuestra relación con Dios. Dios está con el que es fiel. En segundo lugar, hermanos, nosotros vamos a ver que aún en la injusticia, nuestro Dios actúa. Vamos ahora a irnos hasta Génesis capítulo 40, del versículo 4 al versículo 8. Hermanos, José estaba encerrado injustamente y el fruto de su fidelidad a nuestro Dios, José no lo había visto. Recordemos que soñó muchas cosas José, pero nunca soñó por las que había de pasar. Pero Dios actúa y permitía estas situaciones que resultarían al tiempo, resultarían en la liberación y en la exaltación de José. En los versículos del 1 al 3 de este capítulo 40, hermanos, se nos dice que Faraón mandó al copero, que era el jefe que se encargaba de los viñedos de Faraón, y mandó al panadero, que era el jefe que preparaba las delicias del pan y posiblemente de la comida real, los mandó encerrar, los mandó a prisión preventiva, ¿sí? Y José servía a estos oficiales, pues estaban como en una prisión preventiva, todavía les faltaba el juicio. En cualquier situación, hermanos, como José, nosotros podemos y debemos mantener un carácter ejemplar. ¿Qué nos dice el versículo 4? Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. ¿Sí? Estaban por mientras que les enjuiciaban a este panadero y al copero, y el capitán, el jefe de la cárcel, como había puesto a José sobre todos los presos, pues entonces ellos también José estaba sirviéndoles a este panadero y a este copero. Este copero y este panadero, hermanos, también tenían una posición de importancia. Ellos eran oficiales del rey, pero dice el versículo 1 que delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y por eso fueron puestos en esa cárcel. Era como la cárcel de los presos del rey, ¿sí? Que posiblemente estaba a un lado de la casa de Potifar.
En el versículo 5 se nos dice, y ambos, el copero y el panadero, de este rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno tuvieron su propio sueño en esa misma noche, cada uno con su propio significado. Ambos en este sueño, hermanos, ¿qué soñaron? Bueno, en los versículos de 9 y 13 nos relata su sueño y la interpretación que José, por medio de Dios, por medio de José, Dios reveló estos sueños. El copero soñó con una vid en 3 ramas. De ella brotaban racimos de uvas. El copero tomaba las uvas, las exprimía y se las daba a Faraón, según el 40 del 9 al 11. Pero ¿qué soñó el panadero? El panadero, su sueño y la interpretación la tenemos en los versículos del 16 al 19. El panadero soñó que sobre su cabeza había 3 canastas. Fíjense nada más. El copero, 3 ramas. El panadero, 3 canastos llenos de pan. Una canasta sobre la otra. En la última, en la tercera, había todo tipo de pastelitos, ¿sí? Y las aves se acercaban para comerse el pan. Versículo 16 y 17. ¿Sí? Versículo 16 y 17. Versículo 6 de capítulo 40. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Versículo 7. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? José los encuentra tristes después del sueño que el panadero y el copero tuvieron. En la cultura egipcia, como en otras, se pensaba que los sueños tenían alguna razón de ser. Por ello, sus semblantes estaban muy mal, pues se necesitaba de alguien que pudiera interpretar sus sueños y saber qué es lo que significaban, ¿sí? Versículo 8. Ellos le dijeron a José cuando él les pregunta, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos dicen, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Hermanos, nadie más que José sabía que Dios es el único que puede dar una interpretación correcta a los sueños. Los 2 sueños de ellos, aún no se cumplían, pero más tarde los vería. Por eso él les dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? En los versículos del 9 hasta el 19, usted y yo encontramos que José da la interpretación de cada sueño. Al copero le dice, en 3 días sería restaurado su puesto. ¿Se acuerda de los 3 racimos? Perdón, de las 3 ramas. En 3 días el copero sería restaurado a su puesto y José solamente le pide que se acuerde de él al regresar a su trabajo. José les da la interpretación. En 3 días tú serás restaurado a tu trabajo. Acuérdate nada más de mí cuando ya estés ahí. Al panadero José le dice, acuérdese de las 3 canastas con panecillos. José le dice, en 3 días vas a ser restaurado a tu trabajo, a tu puesto. Perdón, en 3 días sería ahorcado y colgado, decapitado, y las aves que miraba en su sueño que se comían los panecillos, las aves comerían de él. ¿Sí? Así es que uno sería restaurado a su puesto, seguiría sirviendo al rey, pero el otro, en este caso el panadero, en 3 días sería ahorcado. Los sueños, dice José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuando se lo contaron en estos versículos del 9 al 19, pues él les da el significado de ellos.
Hermanos, en tercer lugar quiero invitarlos a cuando se nos presentan esas trampas de la injusticia, nunca se nos olvide que aunque se nos pongan trampas de injusticia a usted y a mí, nosotros tenemos que ser justos. Por eso a este tercer punto le puse, nunca se nos olvide hacer justicia. En los versículos 20 al 23, después de que José interpreta los sueños al copero y al panadero, vamos a encontrar nosotros cómo se cumplen las interpretaciones que José dio, ¿sí? José, hermanos, pensó que, que la libertad de él estaba por suceder cuando el copero intercediera por él ante el rey, porque José le pidió que se acordara de él cuando ya estuviera libre. Pero cuando el copero sale y que es restituido, que es puesto es nuevamente el copero del rey, pues resulta que al copero se le olvidó cuando salió de la cárcel y fue restituido a su puesto, pues se le olvidó José. José sabía que él había sido puesto preso injustamente, ¿sí? Pero, hermanos, usted y yo lo que tenemos que hacer es esperar en nuestro Dios. En su momento, Dios nos hará justicia, porque Él es nuestra justicia. Nunca nos impacientemos, hermanos, cuando parece que las cosas no marchan bien. Esperemos en nuestro Dios que en su momento Él, ante la injusticia, nos va a dar justicia. Acordemos, hermanos, que la justicia es de nuestro Dios. No nos desanimemos, solo sigamos confiando, solamente sigamos esperando y creyendo en nuestro Señor. Porque Él, hermanos, está obrando aún en la injusticia, Él obra. ¿Qué nos dice el versículo 20? Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Después de 3 días, en el cumpleaños de Faraón, hermanos, quizás se investigó el caso del panadero y el copero para ver si se le regresaba a su trabajo anterior. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, el versículo 21 nos dice, e hizo volver a su oficial al jefe de los coperos, y le dio la copa en mano de Faraón, tal como había dicho José de lo que significaba el sueño que el copero tuvo. Versículo 22, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Veamos, hermanos, de una vez el 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Hermanos, sucedió tal como José había interpretado el sueño, como Dios se lo había dado. El copero fue exonerado, fue perdonado y su posición fue restaurado. Faraón lo hizo delante de sus servidores, pero el copero pues volvió a su trabajo, pero pues se le olvidó lo que José le había pedido, que le hablase bien al rey de él. Con el panadero pues fue diferente. No se conoce qué error cometió porque no hay nada de ello. Aquí solamente nos dice la Biblia que delinquieron contra su señor el rey de Egipto, pero no se nos especifica cuál fue el error que cometieron, ¿sí? Lo que sí es que en lo que él delinquió fue suficiente para merecer la pena capital, la muerte. Todo sucedió tal como José lo dijo, ahorcado y decapitado. ¿Cuándo hablaría el copero bien de José, quien interpretó el sueño tanto del copero como el panadero, y sucedió tal como lo dijo? No sabemos, hermanos, no sabemos. El copero no se acordó más de José. ¿Cómo nos sentiríamos usted y yo si fuéramos José,
quien interpretamos los sueños del copero y del panadero? ¿Qué quiere un preso cuando está acusado injustamente, que está dentro de la prisión? Pues lo que quiere es salir. Lo que quiere es salir. No quiere estar allí. Para nadie es agradable estar en una cárcel encerrado. Lo que sí, hermanos, es que usted y yo debemos estar muy seguros de que Dios ha prometido estar con nosotros. Siempre y en cualquier circunstancia. Si estamos libres, Él ha prometido estar con nosotros. Si estamos presos, Él ha prometido estar con nosotros. Miren, hermanos, Dios, nuestro poderoso Dios, no nos da siempre la respuesta en el momento que la queremos. De eso estemos muy conscientes. Tenemos que esperar en Él. La razón, porque Dios aún está trabajando en nuestro carácter. Dios, nuestro Señor, estaba trabajando en el carácter de José. Trabajó desde que sus hermanos lo metieron a la cisterna. Trabajó cuando se lo llevaron los madianitas a Egipto. Cuando fue vendido a Potifar en Egipto como esclavo. Dios trabajaba con José cuando aquella mujer de Potifar lo acosaba. Duerme conmigo, duerme conmigo. Dios estaba con José moldeando su carácter cuando fue acusado injustamente ante Potifar y que José fue puesto preso en la cárcel quizás que estaba a un lado de la casa de Potifar. Dios estaba con José cuando estuvo ya preso y que el jefe de la guardia lo puso sobre todos. Dios estaba con José moldeando su carácter. Dios estaba fortaleciendo la fe de José como lo puede estar haciendo con usted y conmigo, hermanos, cuando creemos que que se ha cometido una injusticia con nosotros. Recuerde que el Señor Jesús hizo bien al que le trató mal. En la vida del Señor así fue. Jesús en sus 3 años de ministerio solo hizo el bien y vea cómo lo trataron. Lo llevaron hasta la cruz, a la crucifixión. ¿Se acuerda el domingo de Ramos, conocido así? Hosana, Hosana al que viene en el nombre de David. Y luego, a los 4 o 5 días, crucifícale, crucifícale. Hermanos, en la vida encontramos muchas injusticias, pero recuerde que Dios está moldeando nuestras vidas. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, ante tu sola presencia llegamos, oh Dios, agradecidos porque eres bueno para con nosotros, porque nos guardas, porque nos cuidas, porque nos proteges, oh Dios. Gracias, Padre Santo, por el amor que nos tienes. Gracias por esta palabra tuya en esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Por la vida de José, Señor, tu Hijo, fiel, Señor, que aun cuando se cometieron tantas injusticias con él, Señor, él fue fiel a ti, esperando, Señor, siempre en ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús te agradecemos todo esto, oh Dios. Amén. Dios le bendiga, mi amado hermano. Nos vemos en la próxima clase. Y en la próxima clase vamos a ver la trampa de los tiempos difíciles. Seguimos en la vida de José, hermanos. Trampa de los tiempos difíciles. Génesis 41. Estudie todo el capítulo, hermanos. Génesis 41. Dios lo bendiga, hermano. Hasta luego.